Bienvenidos a Pinceladas de Fe, yo soy Ingrid y el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Vamos a hacer una oración dando gracias. Gracias Padre bendito, todopoderoso Rey de los cielos. Te pedimos, amado Padre, que tu presencia esté en este lugar, que seas tú enseñando tu palabra, Señor, y que todo lo que escuchemos y recibamos en este momento quede en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para ponerlos por obra, Señor. No solo aprenderlos como palabra para nosotros, sino también ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo 2 vamos a tocar el tema de las bodas de Caná, ¿no? Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es interesante observar que María es designada como la madre de Jesús y ella era conocida porque era la madre de nuestro Señor, ¿no? Las Escrituras dan siempre el puesto de preeminencia a Cristo, no a María. Dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fue una decisión sabia de parte de los novios invitar a su boda a Cristo. Y hoy sigue siendo una sabia decisión, ¿no? Cuando la gente hoy invita al Señor a su boda, ¿no? Tanto el novio como la novia han de ser verdaderos creyentes en el Señor, poniendo su vida en sus manos, ¿no? Y su fe sobre todo. Vemos en el versículo 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se había agotado el vino cuando María le dice a Jesús que ella sabía que él podría hacer el milagro, ¿no? Para suplir el vino. Y así Jesús pues se revelaría a los invitados reunidos como el Hijo de Dios, ¿no? Otra observación también que quiero darles es que en las Escrituras el vino significa frecuentemente gozo, ¿no? En algunos versículos o algunas citas bíblicas son Salmo 104:15, Eclesiastés 9:7, Jueces 9:13, Salmo 4:7, ¿no? Y hay muchos más, solo que hoy he sacado estas cuatro citas bíblicas. Cuando María dijo no tienen vino, dio una descripción muy precisa de hombres o mujeres que hoy necesitan ser salvos y por ende tener el gozo del Señor, ¿no? De acá que nos referimos a cuando María dice no tienen vino, ¿no? Como haciendo relación a que si Cristo no está en nuestras vidas, no hay ese gozo, no hay ese vino en ese matrimonio, en esa familia, en ese hogar, ¿no? Necesitamos que el vino del Señor, que el gozo del Señor esté presente en nuestras vidas. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Este término mujer es utilizado aquí como podría ser la palabra que usamos regularmente señora, ¿no? No es ningún término despectivo ni de falta de respeto. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Indicando con ello de que el cumplimiento de su misión divina no estaba supeditado a las instrucciones de María, ¿no? Sino que actuaba en total obediencia a la voluntad del Padre. María, pues, como sabía quién era Jesús, quería verlo a él ya glorificado, ¿no? Pero nosotros sabemos que para que esto suceda se tenía que dar todavía después del sacrificio en la cruz, ¿no? El versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María da una indicación muy importante y se podría decir y asegurar que es la única indicación en toda la palabra donde María dice esto, ¿no? Haced todo lo que Él os dijere, ¿no?
tener en cuenta muy bien eso y muchas, muchas indicaciones en los evangelios de parte de Jesús, muchos mandatos, muchos consejos, ¿no?, de Jesús. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿no? Estas 6 grandes tinajas de piedra las empleaban para la purificación de contaminación, dice, ¿no? El 7 dice: Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo. No, perdón, el 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Los siervos cumplieron la orden, las tinajas fueron llenadas hasta el tope, digamos, ¿no? Los siervos no hicieron el milagro, ¿no? Sus esfuerzos por sí solos eran totalmente insuficientes, pero debido a su obediencia en Jesús, fueron parte y presenciaron este milagro, ¿no? Dice que las tinajas fueron llenadas hasta arriba, ¿no? Completamente llenas, para evitar algún comentario, ¿no?, que podía decir que los pueden haber combinado, porque Jesús no iba a hacer eso, él iba a transformar el agua en vino, ¿no? El versículo 8 dice: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El milagro fue instantáneo. El vino se llevó al maestresala. ¿Quién es el maestresala? El maestresala era la persona escogida en disponer las mesas, los alimentos, ¿no? Una persona encargada de todo, digamos, la preparación de la fiesta. El 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él constató que el vino era de alta calidad, de modo que llamó inmediatamente al novio y le expresó todo esto, ¿no? En el 10 dice: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús presentó el mejor vino al último, ¿no? El mundo ofrece generalmente lo mejor que tiene al principio. Da sus ofertas más atractivas a los jóvenes, adultos, y después solo le quedan decepciones y engaños, ¿no? La vida del cristiano está en el polo opuesto, mejora con el paso del tiempo, ¿no? Cristo guardó el mejor vino hasta el fin. El versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Así principió Jesús su ministerio, ¿no? El Mesías manifiesta su gloria, revela a los hombres que era verdaderamente Dios manifestado en carne. La fe de los discípulos se vio fortalecida, ¿no? Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. El versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua conmemora la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. (14) Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados. Ustedes recordarán que estos animalitos se llevaban cada año para poder sacrificarlos, y que a través de ese sacrificio los pecados sean cubiertos, digamos, ¿no? Fueran liberados estos pecados de las personas, ¿no? Estos animales eran llevados de acuerdo a la condición económica de cada familia, ¿no? Las palomas, que eran lo más económico, era para la gente de menor, digamos, los más pobres, ¿no? Eran los más económicos las palomas. Y por eso se vendía, porque también mucha gente venía desde lejos
¿no? Y no podía pues traer su animal desde lejos cargando porque caminaban muchas horas, muchos días y preferían ellos comprar su animalito ahí en el templo, ¿no? Y, y haciendo, dice, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ¿no? El Señor vemos que se enojó, ¿no? Se enojó. La Biblia no lo dice, pero vemos que sí, porque tiene esta actitud, ¿no? El enojo es un sentimiento adecuado en algunas circunstancias. Hay cosas que pueden producir en nosotros el enojo, ¿no? Como cuando se comete una injusticia o cuando se hace algo que no está de acuerdo a la ley, ¿no? También recordamos Efesios 4:25 donde dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Eh, sí podemos airarnos, pero hay cuidar mucho de que este enojo no nos lleve al pecado, no nos lleve a descontrolarnos, ¿no? Acá vemos que Jesús no está descontrolado, porque cuando llega a las mesas, ¿no? Acá vemos en el versículo 16 dice, y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Él está hablando con palabras, le está diciendo que quite esto de aquí. Se enojó, sí, pero sin perder la santidad, sin perder el control, ¿no? Eh, eso, eso es lo que vemos en esta parte. El 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿no? Los discípulos recordaron esta línea del Salmo 69:9 y la conectaron con el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que allí se practicaba, ¿no? Dice el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En general los judíos se habla de la élite de los fariseos, ¿no? Ellos sabían que estaba mal, que no tenían duda, pero no tenían duda de lo que estaban haciendo allí no era lo correcto, ¿no? Pero también se están refiriendo acá eh, para decirle con qué autoridad lo hacía, ¿no? Cuando le dice, ya que haces esto, ¿no? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo, ¿no? El 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Ellos en primera instancia pues se van a lo físico, piensan, ¿no? Y dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, ¿no? Pero Jesús aclara cuando dice más, mejor dicho, Juan aclara y dice más, él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Ellos no entendían que él se refería a él mismo. El 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho, ¿no? Esto es muchos días después, los discípulos ven lo que sucede en la resurrección y se acuerdan de lo que Jesús había dicho. Versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿no? Si allí terminaba todo, eh, seguro que hubiera terminado bien la historia. Pero, ¿qué nos dice en el versículo 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, ¿no? Entonces, si Jesús dice no se fiaba de ellos porque los conocía, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿qué esperanza tenemos nosotros
si Jesús conoce nuestros corazones, ¿no? Acá dice la palabra en el 23, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿no? Ese es el elemento clave, viendo las señales que hacía, dice. Las señales son importantes cuando las entiendes como señales. O sea, una señal para qué sirve, ¿no? Por decir, tú ves una señal y dice, el auditorio es para a la derecha, ¿no? Entonces tú vas hacia la derecha, no es que te quedas mirando la señal, porque en la señal no vas a encontrar ningún auditorio. Tienes que seguir a donde te indica, ¿no? La flecha, digamos, la señal, ¿no? Te dice ándate para la derecha, ¿no? Y esa es la función, digamos, de una señal, no ver en sí la señal, sino quién las hace. Jesús hacía las señales, pero no era para que te quedes viendo las señales, porque las señales en sí mismas no sirven de mucho, ¿no? Muchas veces oramos y pedimos, Señor, sana mi familia, para que crea en tu poder. Tal vez lo sane, sí, pero aunque lo sane y crea, esa no es una fe genuina, sino una fe ineficaz, ¿no? Que no va a durar, ¿no? Y si hablamos de señales, ¿no? El pueblo de Israel tuvo muchas señales, muchos tipos de señales, ¿no? Se abrió el mar rojo delante de ellos, que caía maná del cielo, una nube que venía cada mañana y el fuego en la noche para protegerlos. Vieron que salía agua de la roca, ¿no? Que un estanque de agua amarga se convertía en dulce, ¿no? Vieron que venían codornices porque querían comer carne, ¿no? Y muchas, muchas señales, ¿no? Si alguien ha visto muchas señales fue el pueblo de Israel, ¿no? Sin embargo, Hebreos dice que no entraron a la tierra prometida por falta de fe. ¿Qué pasó? Estaban viendo las señales, ¿no? Recordemos en el versículo 22 cuando dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿no? Creyeron la escritura, ¿no? La fe es edificada por las escrituras, no solo animarla con las señales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que vemos aquí en esta parte, en este capítulo? El orden en que Juan cuenta las cosas es importante. Dice, la boda es un evento que tiene un punto de fracaso. ¿Qué pasó? Se acabó el vino, no hay gozo, ¿no? Y Jesús ve unas vasijas que están vacías, ¿no? Y así es nuestra vida, ¿no? Así es nuestra vida cuando llegamos a los pies del Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Quiere llenarlas. ¿De qué? ¿De qué pide que la llenen los siervos? De agua, ¿no? Y en la Biblia el agua representa la palabra y la llenan hasta el tope, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, Señor, no sé qué hacer, Señor, no tengo fe, ¿cómo hago, no? Lee tu Biblia, permanece en ella, llena tus vasijas hasta la boca, hasta que la palabra de Dios salga por tu boca, hasta que eh, como dice, se llene y rebalse la palabra, que tienes que botarla, que tienes que hablarla, ¿no? Porque no sabemos cómo, porque no es obra ni tuya ni mía, ¿no? Pero Dios transforma ese vino en el gozo que tú y yo necesitamos para cambiar nuestras vidas y caminar hacia adelante, ¿no? Dice Salmos 1 que nosotros somos el árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el hombre que hace estas cosas, ¿no? Algunos puntos para tomar en cuenta, ¿no? Número 1, vemos que Jesús hace una transformación, ¿no? Convierte el agua en vino. Y es el primer milagro que Jesús, o la primera obra, digamos, que Jesús quiere hacer en nosotros, ¿no? Quiere convertirnos de una vida muerta a una vida viva en Cristo Jesús. ¿Cómo?
nos convierte de las tinieblas a la luz. Es su obra. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Número 2, ahora viene la limpieza después de convertirnos, ¿no? Él quiere limpiarnos, dice la palabra, que Jesús habita en nosotros, ¿no? En 1 Corintios 3:6 dice que el creyente es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Jesús quiere quitar cosas que impiden nuestra comunión con Él, ¿no? Él quiere limpiar todo lo que no proviene de Él. Él tiene derecho a quitarle, pertenecemos. Él ha pagado con su vida, nos ha comprado con sangre, dice la palabra, ¿no? Entonces, necesitamos también de la gracia del Señor, ¿no? Para que podamos reaccionar ante los pecados que tenemos, indignarnos, ¿no? Y decirle, Señor, limpia, saca, bota, ¿no? Y no tener al pecado ahí junto a nosotros, conviviendo con nosotros como si fuera costumbre de nosotros estar ahí viviendo y conviviendo con el pecado, ¿no? No, indignarnos, decirnos, no tengo por qué tener esto. Necesito ser liberada del pecado, ¿no? Necesito, Señor, haz, bota, mueve, saca de mi vida, ¿no? Como en Salmo 51 cuando dice, examíname, Señor, ¿no? O el Salmo 19 donde dice, líbrame de mis errores que me son ocultos, porque muchas veces tenemos los pecados, pero sin embargo nuestros ojos son cegados y convivimos con ellos día a día sin hacer nada al respecto, ¿no? Y bueno, es así como hemos terminado el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Espero que esta palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy sea pues nido en nosotros, ¿no? Que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones y que siempre en todo momento recordemos estas enseñanzas y sobre todo conocer del amor misericordioso y la gracia que tiene para con nosotros el Señor, ¿no? Que Él te llama a venir así como estás, ¿no? La obra de Él va a ser limpiarte, la obra de Él va a ser transformarte, la obra de Él va a ser restaurarte. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en nuestra próxima.